grupos pedagógicos es un movimiento de renovación pedagógica en la que muchos maestros y maestras teníamos como afición, después de estar en la escuela, otra vez la escuela. Y ese los grupos pedagógicos de Jaén. Pues fundamentalmente quienes estábamos en un colegio en el que éramos casi solos, allí contrastábamos la planificación que tenemos en nuestras clases, las novedades que queríamos ir escarbando, incluso la visión de un mundo distinto. Sí, efectivamente, yo creo que desde siempre he sido rebelde y ya en la propia escuela e incluso en el instituto creé problemas que siempre fueron mejor recogidos que este inspector del que hablo en el capítulo 1. Sí, el maestro Freinet, francés, él empieza casi a principios de siglo, tiene un sentido primigenio de qué va a ser la escuela nueva de la que forma parte, y luego la teoría la aporta después durante el presidio que tiene en el territorio de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial. Doman, que tiene origen médico y de dificultades del aprendizaje en general, vio que basado en la lectura de imágenes y de vivencias, el niño ya desde chico empieza a leer en el sentido lee símbolos. Generalmente niños de 2 o 3 años reconocen una serie de aspectos de la familia y eso ayuda. Y entonces, a partir de ahí, se hizo una experiencia concreta de que el alumno podía aprender con esa precocidad. Sí, efectivamente, además coincidía que a mí me habían, después de aprobar la oposición, nos habían asignado al conjunto de maestros que aprobábamos la oposición en aquel momento a la campaña de adultos. Y entonces, aparte de que siempre era conveniente y que se entendía que los maestros al sitio donde fueran tendrían que cumplir esa misión. Otra cosa es que luego le conviniera o no y se destinaran a otro sitio, a otras tareas. Sí había, sobre todo, bueno, analfabetos prácticos, hay gente que lee, pero en fin, que eso también pasa con la gente que hasta universitarios que no tienen la costumbre de leer y son analfabetos prácticos. Efectivamente, yo creo que esto viene a relación con la educación física. La educación física es algo más que lo que se llama la gimnasia. Entonces, yo creo que entiendo la escuela y en general la gente de los grupos y de la renovación pedagógica, entendamos la escuela como un todo conjunto. Y entonces, pues hoy tenemos el problema fundamentalmente porque en la escuela ni en la familia se educa para eso. Tienen el sillón board, tienen niños que también que las calles invitan menos a jugar, pues entonces, y el sentido principal, el objetivo que debiera de tener la escuela es que el niño y la niña fuera el entrenador de su propio cuerpo, que tuviera conciencia, se familiarizara con su propio cuerpo y que luego lo cuidara acorde con lo que va a necesitar. Él tiene un cuerpo y entonces él sea el entrenador de su cuerpo. Yo en los 2 centros grandes en que estuve había comedor escolar y insistíamos fundamentalmente en que la dieta ¿cuál es la dieta sana? E incluso insistíamos fundamentalmente con la dieta mediterránea, el tipo de las legumbres, los potajes en general, eso aquietaba incluso una comida fundamentalmente basada en el pan, que muchos lo tenían durante el verano. El 28 Congreso pasó casi como en el 23F, que siempre gana el poder. La misión fundamental del 28 Congreso era
que un partido hecho de militantes con memoria histórica no convenía precisamente al tipo de restauración que se tenía planteado para después del franquismo. Entonces, aparte de marxismo sí, marxismo no, que era el aparente reto, había otro fundamental que era el de seleccionar a la dirigencia, a la militancia, para que se sometiera a lo que principalmente se esperaba, a una profesionalización general de los militantes. Y eso es. Felipe González sabía ya lo que ocurría y entonces apostó fuerte, y aunque la tesis del marxismo sí y algunas cosas que metimos también en estatutos, él llegó y obligó a dimitir incluso. Y entonces los medios de comunicación entonces fueron importantísimos. Felipe era un líder mediático y entonces a los propios militantes que habíamos cumplido lo que nos decían en las agrupaciones, llegábamos allí y se nos pusieron como traidores, después de cumplir estrictamente lo que habíamos mandado. Muchos de nosotros llevábamos siempre un papel en el que se tomaba un borrado de acta, que era lo que había dicho la asamblea. Y entonces nos afearon aquello, pero es curioso, nos afearon ese tipo de conducta. Fui muy poco. O sea, es curioso que cuando yo llegué de peano, tuve 2 o 3 actuaciones. ¿Aquí en Linares? Aquí en Linares, y entonces incluso se me nominó para ser alcaldable. Algo que me parecía disparatado, en el sentido de que en Linares no se me conocía, ni yo conocía a fondo a Linares para ser tal cual. Y entonces sí que me emplacé en el equipo de redacción del programa y todo eso, pero a la hora de formar la lista, yo estuve al margen y no se me admitió ni siquiera en los puestos de cabecera. Luego se me puso el 13 o el 14 al 15, y luego entré al final por 2 dimisiones que hubo. Y al entrar entonces, entré después y estuve, no llegó a 3 meses. En los 3 meses sí que fue una experiencia rica, pues, que hice amistades fundamentalmente con los compañeros del Partido Comunista, que era todavía, y yo lo admiraba mucho porque el Partido Comunista de verdad sí que tenía una militancia real y un plantel de gente muy admirable. Y a partir de ahí sí que vi las deficiencias que teníamos en aquel momento con respecto a la democracia europea. O sea, el tema que es fundamental y que sigue todavía aquí latiendo es el plan de ordenación urbana, el PEGO, que no se hace y no se construye en ciudades para vivir realmente, sino que se permiten los pelotazos y lo demás. Tuvimos gran problema a la hora del crecimiento del barrio de Arrayanes, en el que viven ahora 6 o 7 mil personas, y había que haber adelantado un centro con suficientes servicios. Sí se había previsto el servicio de mercado, se había previsto el servicio también, hueco se había dejado para un centro de salud, pero el tema de la educación no se había previsto. Hubo que improvisar con una escuela que había una variedad cercana, muy poco, y luego transformar un edificio para mercado en un colegio que sigue todavía. Después ya vinieron 2 institutos y 3 centros docentes más. Lo triste del caso es que esa planificación luego se vino abajo porque las familias ya llegaron, habían cuidado, habían educado a sus alumnos, y entonces se necesitaban menos. Y se siguió pecando de la misma, que hubo que cerrar un centro, y luego ese centro no se previó para llevarlo a una zona nueva de crecimiento que ha seguido teniendo problemas de atención al alumnado. Sí, unas escenas es casi un neologismo que yo puse ahí, en el sentido de que las matemáticas, aparte de que 2 y 2 son 4, pero hay mucho en las matemáticas que es convención, acuerdo que el hombre y la mujer, la colectividad ha tenido eso. Entonces, nosotros contamos de 10 en 10,
porque elegimos el 10. Pero si hubiéramos dicho de contar de 6 en 6, en vez de decenas, pues tendríamos que haber dicho sexena. Efectivamente, esa es una de las señales más inequívocas que yo tengo desde la infancia, de hasta qué punto la Iglesia es una institución en la que, además de haber gente con muchísima buena voluntad y que ha ayudado mucho al pueblo, el sacerdocio, el clero en general, luego habría que salvar, por ejemplo, a Juan XXIII y eso, pero en general ha estado siempre al lado del capital. Y ha querido siempre la doctrina, la catequesis y lo demás, acudir firmemente a misa, a más misa de la cuenta. Y entonces mi padre, que era maestro panadero, en aquel momento en la SAFA, el Colegio de Sagrada Familia de los Jesuitas en Úbeda, querían los curas que el padre Gallego, recuerdo perfectamente cómo predicaba, que mi padre acudiera a las misas, a ser posible también entre semanas. Y él dijo que tenía más obligaciones y que no podía. Y el cura le dijo, pero ¿no ves tú que los pájaros comen? Y él dijo, sí, pero los pájaros son libres de volar donde quieran y yo soy un simple obrero. ¿No? Sí, efectivamente hay ese fallo, como tantos otros debe haber en el libro, y que no lo he puesto y debía de haberlo puesto. Los cito a muchos de camino, que voy por la calle y me dicen un montón, adiós maestro, algunos que han sido alumnos míos o algunos que hemos conocido de la edición del periódico que hacíamos en la escuela, que era algo de participar más allá del aula donde yo tenía. De esos alumnos hay muchos que podían estar. Hay un grupo de alumnos que mantuve conmigo, estuvimos juntos durante 5 años, o sea, desde primero a quinto, a sexto, sí, hasta quinto, que era entonces la EGB, el primer ciclo de la EGB, y eso lo recuerdo, y no solamente he mantenido amistad con ellos, sino con las propias familias. Lo que ocurre es que muchos de ellos, como tantos jóvenes, tuvieron que emigrar e irse fuera por ahí. De todos modos, sí que tengo muy buena amistad, y sobre todo hay un alumno que cuando se entera de una serie de cosas nos llamamos y nos encontramos y hemos militado incluso juntos en alguna de estas cosas. Mi amigo Fernando, que está en el Pocho, y yo voy a verlo también. Bueno, hay cosas que efectivamente, algunas cosas vienen de después. O sea, en la República, si se mira el literario, había un momento en que los mismos ateneos que había en los pueblos, y lo ha escrito, como digo, en algún momento Santiago Jaén Milla, un profesor, que la provincia de Jaén y Linares en su momento tenía varios periódicos, y en esos periódicos estaba muy reflejada la cultura. Así que un poco todo ese es el pozo, y toda esa es la herencia de la Segunda República, que no se ha mantenido después del franquismo y de esta transición alicorta. El tema de la música tengo muy mal oído, pero sí soy un melómano, en el sentido de distingo menos lo que es música en sí mismo, que, por ejemplo, la ópera y la zarzuela, que las letras me ayudan a recordar más eso. Pero todo, incluso en la escuela, aunque a pesar de mi defecto de paladar, intenté dar la música en su rudimento. Algo también que en el flamenco, que sí me ha gustado, hay algunos palos que eran más sencillos y lo traté allí también. A mí Asturias me ha gustado mucho,
incluso por el contraste. Va uno en verano y el verano allí más aceptable.